Un utilero accidentalmente se encierra en un dormitorio y se convierte en el villano más aterrador de la historia de la televisión. Un compositor y un director se sientan juntos y, en exactamente 20 minutos, menos tiempo del que se tarda en pedir una pizza, producen la música de tema más inquietante en la historia de la televisión. Y se les pide a los actores que memoricen diálogos escritos, fonéticamente al revés, los interpreten frente a la cámara con total seriedad y luego se vean a sí mismos en postproducción hablando en lo que suena como un idioma demoníaco. Nada de eso fue planeado, nada de eso estaba en el guión y nada de eso debería haber funcionado. Twin Peaks no se suponía que funcionara. Era demasiado extraña, demasiado lenta, demasiado surrealista para la televisión estadounidense en horario estelar. ABC no la entendía completamente. El equipo de producción no la entendía completamente. La mitad del elenco no sabía qué estaban haciendo, pero funcionó. Y detrás del telón hubo accidentes, parejas celosas reescribiendo temporadas enteras, una cadena que literalmente mató su propio programa por entrometerse, y un villano que nació no una, sino 2 veces, completamente por accidente. Aquí tienes 30 datos extraños sobre Twin Peaks que nunca supiste, y son más raros que cualquier cosa que se haya emitido en pantalla. Pero antes de que empecemos, necesito aclarar algo contigo. Deja un comentario ahora mismo y dime, ¿eres del equipo Boab o del equipo Laura? Ahora, también necesito que se queden hasta el final porque les espera un dato extra. Dato 1. En 1990, Frank Silva no era actor. Era decorador de escenarios, un hombre cuyo trabajo consistía en mover los muebles y colocar los accesorios. Durante el rodaje de una escena en el dormitorio de Laura Palmer, empujó accidentalmente una cómoda frente a la puerta, quedando atrapado dentro de la habitación. Lynch lo vio, sintió algo. Luego, en una escena completamente diferente, la cámara captó el reflejo de Silva atrapado en un espejo. El equipo pidió que se repitiera la grabación. Lynch dijo, «Déjenlo así». Bob, el villano más aterrador de la historia de la televisión estadounidense, fue creado no una, sino 2 veces en el mismo rodaje, por el mismo decorador propenso a los accidentes. Nunca hizo una audición. Nunca preguntó. Él solo intentaba hacer su trabajo. Segundo hecho. El guión original pedía que Sarah Palmer viera a Bob al final de un largo y vacío pasillo de hospital, corriendo hacia la cámara a toda velocidad. La escena fue filmada, y luego David Lynch, el hombre que hizo Eraserhead, el hombre que inventó las pesadillas cinematográficas para ganarse la vida, decidió personalmente que era demasiado perturbadora para ponerla en televisión. Fue archivada. Y el único fragmento que sobrevivió se emitió brevemente durante la secuencia de sueños de Ronette en el episodio 8. Lo que sea que se capturó por completo en esa sala de edición nunca ha sido visto por el público. Lynch miró el metraje que él mismo creó y dijo, demasiado. Esa es una frase que debería aterrorizar a cualquiera. Tercer hecho. El nombre Bob, uno de los nombres de personaje más icónicos en la historia del terror, no nació en una sala de guionistas, ni de un libro de mitología, ni de una oscura visión artística. Proviene de una hamburguesería, específicamente Bob's Big Boy, una cadena de comida rápida donde David Lynch pidió exactamente el mismo almuerzo todos los días durante varios años. La entidad sobrenatural responsable de décadas de abuso y asesinatos en el universo de Twin Peaks comparte su nombre con una mascota sonriente de hamburguesas. Esto no es una especulación. Esto está verificado. Lynch nombró a su monstruo según su rutina de almuerzo, y de alguna manera eso lo hace aún más inquietante. Cuarto hecho. En el otoño de 1989, el compositor Angelo Badalamenti se sentó con David Lynch y en exactamente 20 minutos produjo el tema principal de Twin Peaks. Lynch lo escuchó y dijo, «Acabas de escribir el 75% de la banda sonora. Es el ambiente de toda la obra. Es Twin Peaks». Esa melodía melancólica y dolorosa que definió toda una era de la televisión y todavía provoca una reacción casi física en cualquiera que la escuche, fue compuesta más rápido de lo que la mayoría de la gente tarda en ducharse. Badalamenti ganó después el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental pop en 1991 por esa misma pieza musical. 20 minutos, un Grammy. Eso es un retorno de inversión extraordinario. Quinto hecho. La habitación roja requería que los actores memorizaran sus diálogos deletreados fonéticamente al revés. Dijeron esas líneas frente a la cámara, en un set alfombrado de rojo y bajo luz fluorescente, con total sinceridad. Luego, el audio se invertía en postproducción, produciendo esa cualidad lenta, distorsionada y flotante que atormentó a los espectadores durante años.
Líneas como, siento que la conozco, pero a veces mis brazos se doblan hacia atrás, y ese chicle que te gusta volverá a estar de moda, se pronunciaron fonéticamente al revés en el set. Varios miembros del elenco, según se informa, encontraron profundamente desorientador escuchar sus propias voces reproducidas por primera vez. Habían creado algo verdaderamente inquietante y no lo supieron hasta que se sentaron en la sala de edición. Dato 6. A lo largo de 25 horas de televisión emitida, la presencia total de Frank Silva como Bob sumó menos de 10 minutos en pantalla. Aparecía en breves y punzantes irrupciones, un rostro al pie de una cama, un reflejo en el vidrio, una figura agazapada en la sombra. Antes del programa, nunca había actuado profesionalmente. Se dedicaba a mover elementos del decorado para ganarse la vida. Y sin embargo, con menos minutos de presencia en pantalla que una pausa publicitaria estándar, se convirtió en la figura más psicológicamente devastadora de la historia de la televisión estadounidense. Su actuación no requirió prácticamente ninguna actuación. Bastaba con una mirada, una postura, una quietud que la cámara transformó en algo verdaderamente monstruoso. Dato 7. El Departamento de Normas y Prácticas de la Columbia Británica examinó la secuencia de tortura con pinzas para uñas y les indicó a Lynch y Frost que debía acortarse. Era demasiado gráfico, demasiado prolongado, demasiado perturbador para su emisión en horario de máxima audiencia, en una importante cadena de televisión estadounidense en 1990. En plena noche, entre semana, Lynch y Frost se negaron. Lucharon por cada segundo de esa escena y se opusieron a la exigencia de la cadena de que la recortaran, y ganaron. La secuencia completa se emitió exactamente como Lynch la había previsto. La terquedad fue casi tan notable como la propia escena. Dos hombres diciéndole que no a una gran cadena de televisión y saliendo victoriosos. Dato 8. Antes de que ABC emitiera un solo episodio, la cadena encargó discretamente una versión completamente diferente del piloto, de 113 minutos, con aproximadamente 25 minutos de metraje adicional, y un final distinto que en realidad resolvía el asesinato de Laura Palmer. Este corte alternativo fue diseñado para los cines europeos en caso de que la cadena nunca aprobara la serie. El programa tenía una película paralela oculta dentro de su primer episodio, funcionando como una vía de escape completa desde el primer día. Eventualmente fue estrenada internacionalmente. Los espectadores estadounidenses no supieron de la existencia de esta versión durante años. La serie tenía una realidad alternativa incorporada en su ADN antes siquiera de emitirse. Dato 9. El inquietante tema instrumental que definió Twin Peaks, por el que Angelo Badalamenti ganó un Grammy, es en realidad la versión simplificada de una canción completa. La canción llamada Falling fue lanzada por la cantante Julie Cruz en 1989. Tiene letra completa, y esa letra fue escrita por el propio David Lynch. La mayoría de los espectadores pasaron años escuchando lo que asumían era solo música instrumental de ambiente, sin darse cuenta de que estaban oyendo una canción de amor con Lynch como el poeta secreto detrás de cada palabra. Sin embargo, la composición ganadora del Grammy que le dio a la serie toda su atmósfera emocional llevaba un lenguaje oculto que la audiencia nunca escuchó. Dato 10. La trama romántica central planeada para la segunda temporada era una relación entre el agente Cooper y Audrey Horne. Nunca sucedió por culpa de una novia en la vida real. Lara Flynn Boyle, quien salía con Kyle MacLachlan en ese momento, supuestamente vetó la pareja. Mark Frost lo confirmó. Sherilyn Fenn fue directa. Ella estaba enfadada porque mi personaje recibía más atención, así que Kyle empezó a decir que su personaje no debería estar con el mío. No me hizo ninguna gracia. Fue una tontería. La trama de James Hurley, universalmente impopular y que se prolongó durante toda la segunda temporada, fue el reemplazo de emergencia inventado para llenar el vacío dejado por la intromisión de una pareja celosa. Una relación que tuvo lugar fuera de pantalla hizo estallar toda la narrativa en la pantalla. Dato 11. Cuando comenzó la producción, Sheryl Lee fue elegida para el reparto con una instrucción específica: permanecer quieta. Según se informa, Lynch quería a una chica de Seattle para interpretar a una chica muerta. Nadie en la producción, ni siquiera Lynch, esperaba nada más de ella que la capacidad de permanecer inmóvil y parecer convincente envuelta en plástico. Luego, Lynch la filmó en una escena grabada en video casero. Él vio algo. Pasó de ser simple atrevida a protagonista, llegando a interpretar no uno, sino dos personajes principales, Laura Palmer y su prima, Maddie Ferguson. Llegó para ser un mueble. Ella se marchó como el eje emocional de toda la serie. Ese es quizás el caso de casting accidental más asombroso en la historia de la televisión. Dato 12.
A Ray Wise le encantaba trabajar en Twin Peaks y no tenía ningún deseo de irse, pero Lynch lo necesitaba para interpretar a Leland Palmer como el asesino. Wise estaba reacio, así que Lynch le hizo una promesa. Acepta el papel de asesino y tendrás una de las escenas de muerte más hermosas jamás vistas en la televisión. Wise recordó después que Lynch le pintó un panorama muy bonito y lo hizo muy atractivo. El resultado fue la devastadora confesión de Leland en la celda, llorando, desmoronándose, finalmente liberado, que se convirtió en una de las secuencias más emocionalmente devastadoras de toda la serie. Todo ese momento existe únicamente porque Lynch convenció a su actor con la promesa de una buena salida. Dato 13. La escena en la que Ben Horne irrumpe en un baile inexplicable mientras discute asuntos serios, uno de los momentos más desquiciados de los personajes en la serie, nunca se escribió. Richard Beymer se había comprado un par de zapatos nuevos porque le apretaban los pies. Para que pudieran descansar entre tomas, empezó a hacer un pequeño bailecito de claqué en el plató. Lynch lo vio desde el otro lado de la habitación. Se detuvo. Se quedó mirando fijamente y entonces decidió que ese objeto en particular pertenecía a esa escena. Lo incluyó en el episodio. Un hombre que sufría molestias físicas debido a un calzado que no le quedaba bien protagonizó, sin querer, uno de los momentos más excéntricos y memorables de la serie. Ese es el proceso creativo de Twin Peaks, resumido en una sola anécdota. Dato 14. En un principio, Lynch no tenía intención de involucrarse mucho en la producción diaria del programa. Delegó la preproducción a otros y voló a Nueva York para dirigir Wild at Heart al mismo tiempo. El productor Monty Montgomery finalmente lo llamó para advertirle. Las cosas se estaban desmoronando. El elenco y el equipo ya estaban instalados en un hotel Red Lion en el estado de Washington, esperando. Lynch voló hasta allí, evaluó la situación y se remangó. Estuvo a punto de dirigir su propio programa de televisión como un fantasma mientras hacía una película aparte al mismo tiempo. El creador de una de las series más meticulosamente elaboradas en la historia de la televisión estuvo a punto de no presentarse por una simple llamada telefónica. Dato 15. Gordon Cole nunca estuvo destinado a ser un personaje visible. Lynch solo tenía previsto prestar su voz al personaje, aportando el tono brusco y estridente a las llamadas telefónicas del agente Cooper, sin aparecer nunca en cámara, pero disfrutaba del trabajo de doblaje. El personaje siguió creciendo, y finalmente, Lynch se puso completamente frente a la cámara y le dio a Gordon Cole una presencia física recurrente en el programa. El director de Twin Peaks se audicionó accidentalmente a sí mismo para su propia serie al hacer una voz telefónica en una cabina de grabación, y terminó dándose un papel que continuó hasta el regreso de 2017. Se eligió a sí mismo por accidente, y luego siguió volviendo al personaje durante décadas. Dato 16. Matt Shenamick se presentó a las audiciones de Twin Peaks para el papel de Donna Hayward, el rol que finalmente obtuvo Lara Flynn Boyle. No lo consiguió. En su lugar, la producción la eligió como Shelley Johnson, la camarera del restaurante atrapada en un matrimonio abusivo. Ese papel de consolación dio lugar a uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Si Amick hubiera conseguido el papel para el que audicionó, Shelley Johnson, el personaje, la interpretación y el registro emocional específico que aportó a la serie simplemente no existirían. Una audición fallida creó algo irreemplazable. En este caso, el fracaso produjo algo mucho mejor que lo que habría producido el éxito. Dato 17. Richard Beymer se negó a aparecer en Fire Walk With Me, la precuela de 1992. Su razón aducida fue una escena específica en la que Ben Horne le ofrece cocaína a Laura Palmer a cambio de un beso. Beymer sentía que eso reducía a su personaje, en sus propias palabras, a un simple traficante de cocaína, despojándolo de la complejidad y la ambigüedad moral que había estado construyendo durante 2 temporadas. También sospechaba que Lynch reduciría su papel a una aparición simbólica de todos modos, así que declinó por completo. Un actor que traza una línea moral clara respecto a la dignidad de su personaje y se retira de una película de Lynch por ello. Lynch filmó en torno a la ausencia. Hecho 18. Frank Silva falleció el 13 de septiembre de 1995. Bob, sin embargo, no había terminado. Cuando llegó el resurgimiento de Twin Peaks en 2017, la mitología de la serie hizo que el regreso del personaje fuera esencial. La producción utilizó material de archivo y efectos digitales para traer de vuelta a Silva, reconstruyendo la presencia de Bobby a partir de grabaciones realizadas años antes de la muerte del actor.
El utilero que accidentalmente se cruzó frente a una cámara, que nunca tuvo la intención de actuar, que se convirtió en el villano más inquietante de la televisión gracias a un puñado de apariciones fugaces, fue tan fundamental para la identidad de la serie que la producción hizo esfuerzos extraordinarios para resucitarlo digitalmente décadas después y así concluir la historia en la que había tropezado. Hecho 19. En 1993, el canal de cable estadounidense Bravo adquirió los derechos de sindicación de Twin Peaks. Como parte del acuerdo, Lynch escribió y filmó breves segmentos introductorios para cada episodio de la serie, protagonizados por Catherine Coulson como la Dama del Tronco, sentada en casa, abrazando su tronco y ofreciendo observaciones crípticas sobre lo que los espectadores estaban a punto de ver. Estos se hicieron únicamente para cumplir con un contrato de retransmisión por cable. Fueron una obligación comercial, no una declaración creativa, y sin embargo se convirtieron en uno de los elementos más apreciados de todo el canon de Twin Peaks. Iniciado como idea comercial, dejó momentos bellos y extraños en televisión. La Dama del Tronco merecía más que un pacto de sindicación, pero lo logró. Hecho 20. El diario secreto de Laura Palmer, el libro complementario que narra los pensamientos de Laura desde su 12º cumpleaños hasta los últimos días antes de su asesinato, no fue escrito por Mark Frost ni David Lynch. Fue escrito por Jennifer Lynch, la hija de David, quien tenía 22 años en ese momento. Lynch le entregó la pieza más psicológicamente desgarradora de la mitología de su serie, un documento que describe abuso, trauma y desintegración a través de la voz de una joven, a su propia hija, para que lo escribiera. Jennifer entregó uno de los documentos más oscuros e inquietantes en la historia del material complementario de televisión. Sigue estando disponible en impresión. Sigue siendo perturbador y fue escrito por la hija del director. Hecho 21. Cada drama de prestigio que hayas visto, Los Soprano, Six Feet Under, Breaking Bad, en Deadwood, Yates le debe una deuda fundamental a Twin Peaks. La serie estableció el modelo para la televisión impulsada por creadores y de autor. Personajes moralmente ambiguos, estructuras de misterio serializadas, el choque de la vida cotidiana con la verdadera oscuridad y la disposición a dejar que la visión singular de un creador prevalezca sobre las convenciones de la cadena. Hizo todo esto en ABC en horario estelar en 1990. Años antes de que HBO acuñara la frase "no es televisión", las semillas de todos los dramas de prestigio por cable fueron plantadas en un pueblo maderero del noroeste del Pacífico por dos hombres que lograron que una cadena aprobara algo que apenas comprendía. Hecho 22. En el apogeo del dominio cultural de Twin Peaks, cuando la serie era un auténtico fenómeno del que se hablaba en todos los periódicos y hogares de Estados Unidos, Kyle MacLachlan intentaba escapar de ella en silencio. Preocupado por encasillarse en un solo tipo de papel, aceptó regresar para la precuela de Fire Walk with Me solo con reticencia y negoció una presencia reducida en la película, específicamente para limitar su asociación con la franquicia. El actor más identificado con la serie, el rostro que dio inicio a todo el fenómeno cultural, trabajaba activamente para distanciarse de ella mientras todos los demás la celebraban. Regresó para el avivamiento de 2017. Cualesquiera que fueran sus dudas, no triunfaron definitivamente. Hecho 23. Lynch filmó aproximadamente 5 horas de metraje para Fire Walk with Me. El estreno en cines duró poco más de 2 horas y 14 minutos. Las 3 horas restantes de trizos, que contenían escenas con personajes importantes de la serie original que nunca aparecieron en la película, fueron descartadas. Los aficionados pasaron 22 años sin tener acceso a ellos. En 2014, ese material eliminado finalmente se reunió en una compilación llamada Twin Peaks: The Missing Pieces. Era, en efecto, una tercera película que había estado oculta dentro de la película todo el tiempo. 22 años de metraje perdido lanzados como un largometraje complementario a una precuela que había confundido y dividido a las audiencias en su estreno original. Hecho 24. El 15 de febrero de 1991, ABC puso Twin Peaks en pausa indefinida. No había redes sociales, ni peticiones en línea, ni campañas virales. Lo que sucedió después fue un movimiento coordinado de envío de cartas llamado COP, Ciudadanos Opuestos a la Eliminación de Peaks, correo físico, sellos, sobres, organizado por fanáticos que se negaban a aceptar la cancelación. Funcionó. ABC cedió y encargó 6 episodios adicionales para concluir la temporada.
Una audiencia previa a Internet organizó una campaña exitosa utilizando el servicio postal para revertir la decisión de programación de una gran cadena. Antes del activismo digital, el público salvó un programa de TV con papel y sellos. Hecho 25. El concepto original de Lynch para Twin Peaks era nunca resolver definitivamente el asesinato de Laura Palmer. El misterio sería el motor permanente del programa, atrayendo a los espectadores sin ofrecer una resolución de manera indefinida. ABC lo desautorizó. A mitad de la segunda temporada, bajo la presión de los ejecutivos de la cadena que buscaban un aumento en la audiencia, Lynch y Frost se vieron obligados a revelar al asesino. Lo hicieron, y el público se esfumó. El programa pasó de ser un fenómeno cultural a ocupar el puesto número 85 de 89 programas a las pocas semanas de la revelación. El intento de la cadena por fortalecer el programa, dándole al público lo que creían que querían, destruyó precisamente aquello que lo había hecho esencial. Hecho 26. Durante casi 20 años después de que terminara la serie, los estadounidenses que querían ver el episodio piloto de Twin Peaks en casa no podían encontrar la versión original emitida por televisión. Debido a una disputa por los derechos con Warner Home Video, solo la versión europea, que incluía el final alternativo que resolvía el asesinato, estaba disponible en formato de vídeo doméstico en Estados Unidos. El programa que cambió la televisión estadounidense, que lanzó un movimiento cultural, que generó cientos de imitadores, fue legalmente inaccesible en su propio país en su forma original hasta el año 2007. 17 años de un episodio piloto confiscado. Sí, la versión emitida por televisión que se estrenó en 1990 estuvo en un limbo legal durante más tiempo del que algunos de sus fanáticos habían estado vivos. Dato 27. Todo el episodio piloto de 2 horas de Twin Peaks, la base de una franquicia que abarcaría décadas e influenciaría a todo un medio, fue escrito en 10 días. Lynch y Mark Frost desarrollaron el concepto durante la huelga del Sindicato de Guionistas de 1988. Lo presentaron a ABC y una vez que la cadena mostró interés, produjeron un guión completo de largometraje en menos de 2 semanas, bajo condiciones de huelga, contrarreloj y sin garantía de que la cadena se comprometiera. Lo que surgió de esa carrera de 10 días se convirtió en una de las piezas de televisión más influyentes jamás emitidas. La rapidez de la creación hace que la profundidad del resultado sea aún más desconcertante. Dato 28. El cartel de bienvenida en la entrada de Twin Peaks originalmente decía que la población era de 5.120 habitantes. ABC intervino. En ese momento, las cadenas estaban preocupadas por los programas ambientados en zonas rurales, temiendo que las audiencias urbanas y suburbanas no pudieran conectar con escenarios de pueblos pequeños. La cadena pidió que el cartel se cambiara a 51.201. Lynch y Frost accedieron. Luego, en una publicación oficial complementaria, señalaron discretamente que el cartel original siempre había tenido un error de impresión y que la verdadera población era el número menor. Cambiaron el cartel para satisfacer a la cadena y luego corrigieron el dato en un libro de bolsillo. Eso es un tipo muy particular de desafío silencioso y deliberado. Dato 29. La atmósfera melancólica y empapada de lluvia del noroeste del Pacífico, que le dio a Twin Peaks toda su identidad visual y emocional, no siempre se filmó en el estado de Washington. Aunque Lynch y Frost sí buscaron locaciones reales, incluyendo Snoqualmie Falls, que se convirtió en la imagen exterior más icónica de la serie, una parte significativa de las escenas al aire libre en realidad se filmaron en zonas boscosas de Malibú, California. El bosque primitivo y brumoso del norte, que no se parecía a ningún otro en la televisión, fue parcialmente construido a 1.200 millas al sur de donde se desarrollaba la historia. El noroeste del Pacífico existía en gran medida en la cinematografía, el diseño de sonido y la sugerencia. California llevaba puesta una camisa de franela. Dato 30. La telenovela ficticia que los personajes ven a lo largo de Twin Peaks, Invitation to Love, necesitaba un set de fondo. En lugar de construir uno, Lynch decidió filmarlo dentro de la Ennis House, un hito residencial en Los Ángeles diseñado por Frank Lloyd Wright. La Ennis House es un monumento histórico nacional construido en 1924 utilizando los característicos bloques de concreto textil de Lynch y es una de las casas privadas más significativas arquitectónicamente en la historia de Estados Unidos. Lynch anidó una telenovela falsa dentro de su verdadero programa de televisión y, sin llamar la atención, filmó esa telenovela falsa dentro de un edificio que debería estar en un museo. Nadie lo anunció. Simplemente estaba ahí.
Dato extra, en la escena tibetana de lanzar piedras, donde el agente Cooper reduce su lista de sospechosos de asesinato lanzando piedras a una botella de vidrio, ocurrió algo que nadie planeó y que nadie pudo explicar. Lynch reunió al elenco a su alrededor antes de filmar. Les dijo que creía que Kyle MacLachlan rompería la botella. Habló de ello con total convicción, el tipo de certeza que Lynch reserva para los momentos que considera cósmicamente inevitables. MacLachlan lanzó la piedra. La botella se hizo añicos. El nombre en el que cayó, el nombre que se estaba leyendo en ese preciso momento, era Leo Johnson. Los miembros del elenco que estaban presentes describieron el silencio que siguió como total. Kimmy Robertson, quien interpreta a Lucy, recordó después que, tras el impacto de la piedra, todos se alteraron. Fue como si David hubiera usado el poder del universo. Sin cables, sin trucos de manos. Lynch simplemente le dijo al universo lo que necesitaba, y el universo respondió. Twin Peaks comenzó como algo que nadie podía explicar del todo, y así se mantuvo durante 35 años. Un utilero se convirtió en un monstruo. Una melodía de 20 minutos definió a una generación. Una novia celosa reescribió la historia de la televisión, y una piedra golpeó una botella en el momento exacto, y el equipo quedó completamente en silencio. No se suponía que funcionara, y quizá por eso mismo funcionó. Si llegaste hasta el final, deja un comentario abajo y dime qué dato te impactó más. Y si quieres más historias como esta sobre el caos, los accidentes y la locura detrás de tus series favoritas, ya sabes qué hacer. Apenas estamos comenzando.